Hola, buen día. Bueno, hoy vamos a entrar en tema nuevo sobre todo lo que es esto de análisis de regresión y correlación. Y nos vamos a adentrar en la correlación. Antes de empezar con el análisis de correlación, quiero volver un segundo a la clase de ayer, ¿sí? Para introducir un concepto chiquito más y bueno, y una fórmula para cerrar con regresión hasta la clase que viene y empezar, bueno, con todos los conceptos de análisis de correlación, ¿sí? Entonces, volvemos un cachito a la clase de ayer de regresión. Nosotros estábamos estimando, ¿sí?, la recta de regresión. Ahora, nosotros sabemos que cuando nosotros realizamos una estimación, la estamos haciendo con datos muestrales, ¿sí? Si no, si fueran con datos poblacionales, no estoy estimando, sino que estoy sacando valores poblacionales y no tengo que estimar nada. Ahora, cuando yo estimo, ¿sí?, a través de una muestra, yo sé que puede haber errores justamente de muestreo, ¿sí? Que el resultado que me dé no sea... Que el resultado que me dé sea por las condiciones de la muestra que yo elegí y no sea tan así a nivel poblacional, ¿sí? Entonces, cada vez que yo estimo, tengo cierto error de estimación que viene dado por la muestra, ¿sí? Según la muestra que yo elijo, me puede haber dado una cosa o la otra. Bien, entonces, así como en la primera parte de la materia, nosotros calculábamos una varianza, ¿sí? Y así como nosotros para test de hipótesis calculamos, para test de hipótesis y para intervalos de confianza calculábamos un error de estimación también. Acá pasa lo mismo, ¿sí? Acá podemos y tenemos una forma de nosotros medir más o menos la confianza que tiene nuestra estimación de la recta, ¿sí? Yo estimé la recta, pero bueno, ¿qué tan confiable es esa estimación? Para medir eso, para medir la confiabilidad, tenemos una herramienta que es el error estándar, ¿sí? El error estándar de estimación. El error estándar de estimación es muy parecido al desvío que nosotros calculábamos en la primera parte de la materia, ¿sí? El desvío de una muestra. En el sentido de que ambas son medidas de variabilidad. Mide la variabilidad de los datos. Bien, el error estándar de estimación es la raíz, ¿sí?, de lo que se llama la varianza residual. ¿Qué es la varianza residual? Bueno, así como la varianza en la primera parte de la materia que vimos era la suma de las desviaciones de cada observación con respecto a su media al cuadrado sobre n era la varianza muestral. Bueno, acá es algo parecido, no es igual, pero si lo miramos con cariño se parecen, ¿sí? En este caso tenemos la sumatoria de cada dato de i, ¿sí? O sea, cada observación de mi muestra, cada dato de i de mi muestra, que serían todos los puntitos negros, ¿no? Yo tomo una muestra y tengo distintos valores de la variable i, que en el ejemplo de ayer eran gastos generales, ¿no? Agarro varias observaciones de varios meses y cada mes tiene su puntito negro, tiene su valor de gastos generales. Bueno, genial. Entonces, sería la sumatoria de la distancia, ¿sí?, de la diferencia entre cada uno de esos puntitos negros con respecto a ese valor estimado, ¿sí? Al valor estimado de la recta, ¿sí? O sea, comparo el puntito negro, ay, que acá me quedó muy chiquito, este puntito negro, para el mejor voy a hacer una línea, así se ve bien, de este puntito negro con el valor estimado. No sé si llegará a ver, capaz después les puedo subir alguna foto más grande. Pero bueno, es la sumatoria de la diferencia de cada uno de las diferencias de los puntitos negros con su respectivo valor estimado, ¿sí? Entonces, es la sumatoria de la desviación de cada i, ¿sí?, de cada valor de la variable con respecto al valor estimado de la variable, ¿sí? Entonces, de nuevo, siempre repetitiva. Es la sumatoria de las desviaciones de cada valor de la variable con respecto a su valor de la variable estimado, ¿sí? Vieron que tiene el sombrerito, estimado. Al cuadrado dividido
la muestra menos 2 grados de libertad. Bueno, no nos vamos a meter mucho con esto, pero ¿por qué 2 grados de libertad? Porque, bueno, nosotros estimamos la recta, ¿sí? Y al estimar la recta, nosotros estimamos la ordenada al origen y la pendiente. Que como ustedes saben, en una recta la ordenada al origen y la pendiente nunca cambian, quedan fijos. Entonces, son dos valores, ¿sí? Menos que podemos elegir libremente. No podemos elegir al azar el valor de la ordenada de origen y la pendiente, ¿sí? Lo tenemos fijos. Entonces, son dos variables menos que podemos elegir con libertad, digamos. Entonces, por eso se pierde adentro de la muestra 2 grados de libertad. Bueno, tampoco nos enrojemos mucho con esto, no es tan importante. Pero bueno, la fórmula entonces de la varianza residual es la suma de las desviaciones del valor de la variable con respecto a su valor estimado al cuadrado dividido n sobre 2. A esta suma de desviaciones al cuadrado también se la conoce como varianza residual, ¿sí? Es la sumatoria de los residuos. Residuo se le dice a esa diferencia que hay entre los datos reales y el dato que hay entre el valor de los datos reales y el valor de la estimación, ¿sí? A eso se le llama residuo, ¿sí? Entonces es la sumatoria de los residuos al cuadrado y por eso también se le llama varianza residual. Bien, entonces, la raíz de la varianza residual, ¿sí? Me da el error estándar de estimación, ¿sí? Bueno, yo acá les muestro dos fórmulas. Uno con la suma de los residuos al cuadrado, pero la fórmula de residuos al cuadrado, ¿sí? La puedo calcular también como la suma de cuadrados de y menos la suma de cuadrados de x menos beta 1 estimado al cuadrado. Que si yo tengo estos datos, que van a ver que siempre que quiero estimar una recta los voy a sacar, si yo tengo estos datos, más fácil uso esta fórmula y listo, ¿sí? Por eso la dejé marcada en violeta porque es la que vamos a usar nosotros en el curso siempre. Puede haber ejercicios de la guía que les den directamente la suma al cuadrado de los residuos y lo ponen ahí y ya está, ¿sí? La suma al cuadrado de los residuos, pueden usar esta fórmula y chau. Lo mismo para el error estándar, ¿no? Lo puedo calcular como la raíz de la suma de cuadrados de x menos la suma de cuadrados de... Perdón, la suma de cuadrados de y menos la suma de cuadrados de x por beta 1 estimado al cuadrado sobre n menos 2, ¿sí? Bien, la interpretación es un poco deducible. A mayor error estándar de estimación, los valores reales de la muestra van a estar más alejados de la recta que yo estimé, ¿sí? Van a estar más dispersos. Y a menor error estándar, los datos van a estar más bien pegaditos a la recta, ¿sí? Entonces, mientras más grande sea el error estándar de estimación, mayor es la dispersión entre los puntos alrededor de mi línea, ¿sí? Alrededor de mi recta de regresión. Y mientras menos grande o más chico sea el error estándar de estimación, menor va a ser la dispersión de los puntos alrededor de la recta estimada, ¿sí? En el caso de que el error estándar sea 0, entonces podríamos decir que la ecuación del estimador, ¿sí? La ecuación de la estimación, ¿sí? Mi recta, es un estimador perfecto, ¿sí? Porque los puntos caerían directamente sobre la recta y no habría puntos dispersos, sino que todos caerían exactamente en la recta, ¿sí? Vamos a calcular rápidamente el error de estimación del ejercicio de ayer, solo para tener un ejemplo de cómo poner los números en la fórmula. Pero nada, hoy no nos vamos a focalizar mucho en esto porque no le vamos a dar uso hoy, sino la clase que viene seguramente. No lo vamos a ver tampoco en tan profundidad. Esto fue como un pantallazo. No lo vamos a ver tampoco en tanta profundidad. Pero bueno, para tener un ejemplo de cómo lo debería calcular, porque aparte creo que hay en la guía algún inciso que pide solo calcular el error de estimación. Entonces, dijimos raíz de sumas de cuadrados de y menos sumas de cuadrados de x por beta 1 estimado al cuadrado sobre n dividido 2. Bueno, esta es la tabla que usamos ayer, ¿sí? La tabla de datos, donde
hicimos todas las cuentas. Y la suma de cuadrados de y me había dado 25.615,6. La suma de cuadrados de x me había dado 588. Y no lo puse acá, pero bueno, beta 1, ¿sí? Estimado, beta 1 sombrero, me había dado 6,49. ¿Sí? Entonces pongo 6,49 y lo elevo al cuadrado. Todo esto dividido en n-2, ¿sí? 10 menos 2. Y me da un error estándar de 10,3. ¿Sí? Bueno. Simplemente eso les quería mostrar la fórmula, que era lo que estaban viendo. Y bueno, lo vamos a usar más adelante, ¿sí? Hoy no nos vamos a enroscar mucho tampoco. Tampoco tiene mucho enrosque igual, no se asusten, pero... vamos directamente con el tema de hoy, que es análisis de correlación. Bueno, ¿qué es el análisis de correlación? Nosotros hasta ahora vimos todo lo que es regresión, ¿sí? Regresión era un método estadístico que nos permitía resumir la relación empírica entre dos variables. Y cómo se relacionan, ¿sí? Modelar cómo es la relación entre dos variables. Nosotros vimos un modelo lineal, ¿sí? Ahora, el coeficiente de correlación, ¿sí? Lo que me dice es el grado de asociación entre esas dos variables. ¿Qué tanto se asocian? ¿Qué tanto están relacionadas la una con la otra? ¿Sí? Si bien la regresión me dice cómo se relacionan, ¿sí? Si de manera lineal, si de manera no lineal. Si bien la regresión me ayuda a modelar y estimar un modelo que relacione esas dos variables, bueno, la correlación me dice, ok, pero ¿qué tanto se relacionan esas dos variables, no? Usualmente estos dos análisis se usan juntos, ¿sí? El análisis de correlación se usa junto a la regresión para medir qué tan bien la recta de regresión explica los cambios de la variable dependiente, ¿sí? O sea, estimo una línea de regresión con el análisis de regresión justamente y con el análisis de correlación medio que me fijo que también explica los cambios de y esta recta que yo estimé, ¿sí? También igual la correlación se puede utilizar de manera aislada, sola, si yo quisiera medir, agarrar dos variables y medir el grado de asociación que tienen entre ellas. Entonces, en resumen, el análisis de correlación es la herramienta estadística que podemos usar para medir el grado, ¿sí? La fuerza en la que una variable está linealmente relacionada con la otra. Esto es importante y lo vamos a ver varias veces hoy, me parece, seguramente lo nombré bastante, que la correlación, ¿sí? Las medidas de correlación que vamos a ver hoy nos ayudan a medir el grado de relación lineal que hay entre dos variables, ¿sí? Recordemos esto. Entonces, las dos medidas que vamos a usar, ¿sí? Y que vamos a aprender hoy de correlación son el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación, ¿sí? Bueno, vamos con el coeficiente de determinación. Bien, el coeficiente de determinación, ¿sí? Que nosotros lo llamamos r cuadrado, ¿sí? La notación es r al cuadrado, es un coeficiente para determinar o para indicar cuál es el grado, ¿sí? O la fuerza de relación o asociación que tienen dos variables x e y, ¿sí? ¿Qué tanto se relacionan? O qué tanto explica x, ¿sí? ¿Qué tanto explican las variaciones de x, mejor dicho, las variaciones en y, ¿sí? Si yo observo una variación en y, bueno, ¿qué tanto está explicada por x, ¿sí? Todo esto teniendo en cuenta que mide una asociación lineal. Si el modelo fuera no lineal, probablemente, si yo calculo un coeficiente de determinación lineal, me diga no hay correlación. Pero no significa que no tenga correlación. Capaz la correlación es no lineal, ¿sí? Eso igual ahora lo vamos a ver. Me adelanto. Entonces, coeficiente de determinación
es un indicador con el cual podemos medir el grado de fuerza, ¿sí? El grado o la fuerza, perdón, de asociación, ¿sí? De relación que hay entre las variables x e y. O sea que hay entre dos variables, la dependiente y la independiente. Bien, el coeficiente de determinación se deriva de la relación entre dos variaciones, ¿sí? Con variaciones, nosotros siempre nos referimos a una desviación de datos, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros hablamos de variación, hablamos de desviación, ¿sí? Diferencia entre datos. Entonces, el coeficiente de determinación se deriva de la relación de dos tipos de variaciones, ¿sí? De desviaciones. La variación de los valores de y, ¿sí? Los valores de y son los valores observados de una muestra en conjunto de datos alrededor o de la recta de regresión ajustada o de su propia media. O sea, el coeficiente de determinación se deriva de la relación entre la variación de y, ¿sí? De cada dato observado con respecto a la recta estimada, ¿sí? Esto que vimos recién hace unos segunditos con el error estándar. Y las variaciones de los valores, ¿sí? Entre los valores de y, de los datos observados, con respecto a la propia media de esos valores, ¿sí? O sea, vuelvo un poco a unos gráficos que había acá. O sea, vamos a usar este porque me da más lugar a dibujar algo. O sea, la fórmula de coeficiente de determinación se mide a través de dos tipos de variaciones. La primera variación dijimos que era la variación, ¿sí? La desviación entre cada valor de y, ¿sí? Cada puntito rojo, ¿sí? De todos los puntitos rojos, todos los puntos observados, y la recta, ¿sí? La desviación que hay entre este puntito rojo y esta recta, y este puntito rojo y la recta, y este puntito rojo y la recta, y este puntito rojo, ¿sí? De cada puntito rojo, de cada valor de y la recta, ¿sí? Y el segundo era de cada punto rojo, ¿sí? De cada valor de y con respecto a la media de todos esos puntos rojos. O sea, la media es todos estos valores dividido la cantidad de observaciones que son, ¿no? Bueno, eso me va a dar un valor de y, ¿sí? Entonces, un valor de y fijo, ¿no? Y raya, porque es una constante. Entonces, y el segundo tipo de variación era la diferencia entre cada uno de estos valores con respecto a la media de todos estos valores, ¿sí? Yo agarro todos estos valores, bueno, acá no tengo valores, ¿sí? Pero agarro todos estos, los sumo, los divido por la cantidad que son y tengo el promedio, ¿no? Entonces, agarro cada uno de estos valores, ¿sí? Este valor y lo resto a ese promedio, más este valor y lo resto a ese promedio, ¿sí? Entonces, listo. El coeficiente de determinación se deriva en la relación de dos tipos de variaciones. La primera variación es la variación de los valores de y con respecto a la recta, ¿sí? Al valor estimado. Y el segundo tipo de variación es la variación de los valores de y con respecto a su propia media, ¿sí? Entonces, la fórmula de R cuadrado, ¿sí? Está dada por esta relación de variaciones que vimos recién. Y la fórmula es 1 menos la relación de menos la relación entre esas dos variaciones, ¿sí? Me queda 1 menos, ¿sí? Me queda la sumatoria de cuadrados residuales, que es lo que vimos antes, ¿sí? Sobre la suma de cuadrados, sobre la suma de desviaciones al cuadrado, ¿sí? Las desviaciones de y con respecto a su propia media. El coeficiente de determinación es un número entre 0 y 1, ¿sí? 1 es el valor máximo que puede tomar el R cuadrado y 0 es el mínimo valor que puede tomar,
¿sí? Son los dos extremos. Cuando el R1, perdón, cuando el R cuadrado es igual a 1, quiere decir que existe perfecta correlación entre dos variables, ¿sí? Que están perfectamente relacionadas. Mientras que si el R cuadrado fuera 0, quiere decir que no existe relación entre las dos variables, y no existe correlación, no existe asociación entre ambas. O sea, que las variaciones de la variable independiente X no explican en absoluto las variaciones de la variable dependiente, ¿sí? De Y. Bien, acá vemos un ejemplo de estos extremos de los que les estoy hablando, ¿sí? Un coeficiente de regresión igual a 1, ¿sí? Si quisiéramos calcular, dijimos que era la sumatoria de las desviaciones de cada I con respecto al valor estimado, ¿sí? Al cuadrado, sobre las desviaciones de cada I con respecto a la media. Bueno, vemos que cada valor de I, ¿sí? Observado, si se fijan, es el circulito que está dentro del círculo más grande, coincide con el valor estimado de la recta, ¿sí? Tocan en el mismo punto. Los puntitos rojos, digamos, que estaban en el otro gráfico, serían los que están adentro de estos puntitos. Entonces, coinciden. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer I menos I estimado, 4 menos 4, 0. Y así en cada una de las observaciones, ¿sí? No hay diferencia en ninguno. Entonces, la sumatoria de desviaciones residuales al cuadrado me va a dar 0, porque cada una de las diferencias es 0, ¿sí? Entonces, cuando yo calcule el R cuadrado, me queda 1 menos las desviaciones residuales al cuadrado, 0, ¿sí? 0 sobre lo que sea, 0. Y tengo un R cuadrado igual a 1, la relación es perfecta. También nos podemos dar cuenta gráficamente, ¿no? Cuando los puntos caen exactamente sobre mi recta estimada, ¿sí? Quiere decir que todos los valores, quiere decir que los valores reales coinciden perfectamente con los valores estimados, ¿sí? Así que la correlación entre las variables sería perfecta, ¿sí? Las variaciones de X explican perfectamente todas las variaciones de Y, ¿sí? Y ahora vemos el otro caso extremo de la correlación nula, cuando no hay correlación entre dos variables o cuando las variaciones de X no explican las variaciones de Y, ¿sí? Si nos fijamos, tenemos una recta de regresión, ¿sí? Fija, ¿sí? Para cada valor de X, la recta estimada vale 9, ¿sí? Entonces, comparemos cada valor de Y, ¿sí? Cada valor observado, cada puntito, con cada valor de la recta estimada. Bien, por ejemplo, Y, ¿sí? Y1, supongamos, menos el valor estimado de Y. Por ejemplo, supongamos que este es I1, menos el valor estimado de I, ¿sí? De la recta estimada, 9. 12 menos 9, 3. Al cuadrado, 9. Bien, I2. 6 menos 9 menos 3. Al cuadrado, 3. Bueno, vamos a ver. Si ustedes hacen la prueba, todos dan 3, ¿no? Bueno, la sumatoria de todas esas desviaciones al cuadrado nos da 72, ¿sí? Bueno, y el denominador, si se acuerdan, era la sumatoria de desviaciones de Y con respecto a la media, ¿sí? Bueno, para la media tendríamos que hacer todos los valores de Y, ¿sí? 12 más 12 más 12 más 12, más 6 más 6 más 6 más 6, dividido la cantidad de observaciones que hay, que son 6. También me da 72.
lo divido por la cantidad de observaciones que hay, ¿sí? Que hay 6 observaciones. Bien. Bien, y el denominador era sumatoria de las diferencias entre i con respecto a la media de i, ¿sí? X raya al cuadrado, ¿sí? Bueno, debería sacar x raya, que acá ya lo tenemos, pero sería la sumatoria de todos los i, ¿sí? 12 más 12 más 12 más 12 más 6 más 6 más 6 más 6, dividido la cantidad de observaciones que hay, 8. Bien, entonces x raya, y raya me da 9, ¿sí? Entonces, comparamos cada valor de i, cada circulito, contra el valor de x raya, que es 9. Bueno, por ejemplo, i1, ¿sí? 12, menos i raya, 9, 3, ¿sí? 3 al cuadrado, 9. Bueno, me pasa lo mismo que la vez pasada, todos me van a dar lo mismo, ¿sí? i2, 6, ¿sí? Vale 6, menos i raya, 9, me da menos 3, ¿sí? Al cuadrado, 9, ¿sí? Entonces, todos estos me van a dar lo mismo. 9 más 9 más 9 más 9 más 9 más 9 más 9, 72, ¿sí? Entonces, tenemos la sumatoria de cada x. Entonces, tenemos la sumatoria de cada i, de cada observación, menos la i estimado al cuadrado, ¿sí? Sobre la sumatoria de cada i, ¿sí? De cada observación con respecto a i raya, 9, ¿sí? Bien, entonces tenemos 1 menos 72 sobre 72, ¿sí? 1 menos 1, 0. Estamos en el caso de una regresión. Estamos en el caso de un r al cuadrado igual a 0, ¿sí? A ver, yo estoy explicando los cálculos en el gráfico porque, nada, capaz vemos la fórmula que dices, bueno, sumatoria de i menos i sombrerito, y bueno, y capaz que nos perdemos y no nos acordamos qué significa. Por eso lo muestro en el gráfico, pero cada vez que querramos hacer un ejercicio no vamos a hacer esto del gráfico, ¿sí? Justamente tenemos una forma de calcularlo que no requiera andar mirando el gráfico y uniendo los puntitos en el gráfico, ¿no? Lo explico ahora y no lo voy a volver a hacer cuando querramos hacer esto, ¿sí? Lo explico ahora nada más para que se den una idea qué es la fórmula, ¿sí? De dónde sale. ¿Qué son las desviaciones de i contra o con respecto a el valor de estimado, ¿sí? No hace falta que hagamos esto del gráfico todo el tiempo, ¿sí? No lo vamos a hacer, de hecho. Pero bueno, es para darles una idea de dónde sale la fórmula y que nadie se pierda, ¿sí? Tipo, de dónde sale ese número, cómo la calculé, bueno. Entonces, lo importante acá es, cuando r cuadrado es igual a 1, existe una perfecta correlación de las variables, ¿sí? Todos los puntos observados, ¿sí? Todos los puntos reales sacados de una muestra caen exactamente sobre mi recta estimada. Y en este caso, no solo ninguno de los puntos observados en i,
caen sobre la recta, sino que también, si se fijan, hay distintos valores de y para la misma x. Entonces, claramente, ¿sí? Si nos ponemos a razonar un poco, claramente x no explica las variaciones de y. Porque si para un valor de x igual a 1 hay dos valores de y, entonces hay otra cosa pasando. No es x que determina y, ¿sí? X claramente en este caso no tiene correlación con la variable y, ¿sí? Eso también está bueno pensarlo. Entonces, cuando hay correlación nula, ¿sí? Un r cuadrado igual a 0, significa que no hay correlación lineal entre estas dos variables, ¿sí? Recuerden que estamos determinando coeficientes de correlación lineal, ¿sí? A veces omito decir la palabra, pero la realidad es que quizás esto me da 0 porque no hay correlación lineal, no porque no haya correlación en absoluto entre las variables, ¿sí? Ahora, de nuevo, vamos a volver a eso. Lo voy a volver a repetir varias veces. Pero bueno, en el caso de que el r cuadrado me dé 0, quiere decir que no hay correlación lineal entre x e y, ¿sí? En resumen, porque me fui por las ramas. Entonces, bueno, esto que decíamos recién y que es importante resaltar y lo vamos a hacer en este punto y de nuevo más adelante con el segundo coeficiente, es que el coeficiente de determinación solo mide relaciones lineales. Me puede dar 0, ¿sí? Y que sí haya correlación, solo que no es lineal, ¿sí? Puedo tener dos variables que se relacionen puedo tener dos variables que se relacionen de otra forma, que sea no lineal, ¿sí? Pero que tengan correlación. El tema del coeficiente de determinación y de... El tema del coeficiente de correlación, ¿sí? Y de los coeficientes de correlación lineal en general, es eso, que solo miden relaciones lineales. Por lo tanto, es perfectamente posible que si bien exista una relación no lineal, ¿sí? Una fuerte relación no lineal, o sea, estamos muy cerca del 0, o en el 0, ¿sí? Que r cuadrado nos dé 0, podría ser que las variables se relacionen de forma no lineal y sí tengan correlación, ¿sí? Bueno, ese es uno de los problemas y limitaciones de usar el coeficiente de determinación, incluso el siguiente que vamos a ver. Que miden relaciones lineales, ¿sí? Y que nos dé 0 no significa que no tenga correlación en absoluto, porque quizás el modelo ni siquiera sea lineal, no se relacionen de forma lineal, ¿sí? Bien, vamos a profundizar un poco sobre la fórmula que vimos recién, que era esta, ¿no? 1 menos la sumatoria de residuos al cuadrado sobre la sumatoria de desviaciones al cuadrado, ¿sí? Las desviaciones de contra x raya. Las desviaciones con respecto a y raya, ¿sí? El promedio de y. Bien. Vamos a profundizar un poco sobre esa fórmula y ver qué alguna otra interpretación podemos sacar de ahí, más que haya o no correlación lineal, ¿sí? Bien. Tenemos en este gráfico, sobre el cual vamos a explicar, una línea de regresión, ¿sí? La que es más gris, ¿sí? La que es gris. ¿Sí? Tenemos el eje Y, el eje X. Tenemos datos observados y puntitos negros. En este caso nos muestran solo uno para no confundir en el gráfico, pero bueno, supónganse que por acá alrededor hay más puntitos negros, más observaciones. Y de todas esas observaciones se saca un y raya, ¿no? Un promedio de todas esas observaciones, de todos los valores de esas observaciones. Y lo graficamos también, ¿no? El promedio es un número, sí, es una constante, así que es una línea horizontal. Bien. La diferencia entre el valor observado de la variable, ¿sí? El puntito negro, ¿sí? Que bueno, en realidad habría más por acá, pero
como no queremos que nos obstruya la vista del gráfico y todo el texto, no se muestran más puntitos negros. Pero bueno, la diferencia entre nuestro valor estimado, ¿sí? Y X raya, ¿sí? X raya, calculado con los datos de nuestra muestra con el cual hicimos la estimación, es una desviación que sí está explicada por nuestro modelo, ¿sí? La diferencia entre Y sombrero y X... La diferencia entre Y sombrero e Y raya es la desviación explicada por el modelo, ¿sí? Mientras que la diferencia entre el valor de Y, este en particular, el valor de Y y sombrero, es la desviación no explicada. Y la desviación, ¿sí? La diferencia, cuando hablamos de desviaciones hablamos de diferencias, ¿no? La desviación entre el valor de Y y Y raya, ¿sí? Que es todo esto, es tanto la desviación explicada como la no explicada, ¿sí? Es, a ver si lo puedo circular. La diferencia que hay entre Y y la media, si todo esto, fíjense que es tanto la desviación no explicada. Fíjense que es tanto la desviación no explicada y la desviación explicada, ¿sí? Es todo junto. Entonces, podríamos razonar así gráficamente que la desviación no explicada más la desviación explicada es la desviación total, ¿sí? Hay una desviación total, ¿sí? Que es tanto la desviación explicada y la desviación no explicada. O sea, la desviación total que hay entre Y, ¿sí? Entre el valor de la variable y su media, es la desviación no explicada más la desviación explicada por el modelo, ¿sí? Fíjense que es lo mismo. ¿A qué vamos con esto? Que podemos partir esa variabilidad, ¿sí? Esas desviaciones de Y, de todos los valores observados de Y, en tres componentes. Las desviaciones totales, ¿sí? La variación total. Las variaciones explicadas, ¿sí? La variación explicada, ¿sí? Los desvíos explicados por la recta. Y la variación no explicada por la recta, ¿sí? La variación total de Y, ¿sí? Se llama suma de cuadrados totales. Se calcula como lo que vimos recién. Un valor de Y, ¿sí? Menos Y raya, o sea, la desviación entre un valor de Y y su respectiva media, ¿sí? Y la variación total, ¿sí? De todos los valores observados es la sumatoria de justamente cada valor de Y con respecto a la media al cuadrado, ¿sí? Después tenemos la suma de cuadrados explicados, ¿sí? La suma de las desviaciones explicadas por el modelo. O sea, la suma de cada valor de Y estimado menos Y raya al cuadrado, ¿sí? Y la suma de cuadrados no explicados, ¿sí? O la suma de cuadrados residuales, que es lo que vimos al principio de la clase, ¿no? Cada valor de Y contrastado contra cada valor de Y estimado, o sea, ese mismo valor de Y estimado, en la recta estimada. Entonces, la suma de cuadrados residuales es la sumatoria de cada uno de esos valores de Y con respecto al valor estimado de Y, ¿sí? Al cuadrado. Y se cumple lo que vimos en el gráfico. La suma de cuadrados totales es igual a la suma de cuadrados explicados más los no explicados. Tanto los explicados como los no explicados forman la suma de cuadrados totales, ¿sí? También lo podemos sacar por... También lo podemos sacar por lógica, ¿no? Si cuesta un poco con todo lo que vimos recién en el gráfico. Si yo tengo variables explicadas y no explicadas, si sumo las explicadas con las no explicadas, tengo el total de las variables, ¿sí?
También lo podemos sacar por lógica si confundió un poco el gráfico de recién. Si yo tengo variables, si yo tengo desviaciones explicadas y tengo desviaciones no explicadas, si agarro las explicadas y las junto con las no explicadas, tengo el total, ¿no? Como decir, tengo a todas las mujeres de Boca, como decíamos antes, tengo a todas las mujeres de Boca, a todos los hombres de Boca, los sumo, tengo a todas las personas de Boca, ¿sí? Bueno, lo podemos pensar así también. Tengo todas las desviaciones no explicadas, más las desviaciones explicadas y tengo las desviaciones totales, ¿sí? La suma de cuadrados totales. Entonces, habíamos dicho en cierta forma que el coeficiente de determinación representa la proporción, ¿sí?, de la variación de y explicada por x, ¿sí? Las variaciones de y que son explicadas por las variaciones de x. Entonces, otra forma de calcular el r cuadrado a esta que ya vimos es esta, ¿sí? La suma de cuadrados explicados sobre la suma de cuadrados totales. La que habíamos visto al principio era esta. 1 menos suma de cuadrados no explicados, ¿sí? Suma de cuadrados residuales, sobre suma de cuadrados totales, ¿sí? Si yo agarro, y acá va. Entonces, acá yo lo que estaba haciendo era agarrar las desviaciones no explicadas y las divido sobre las totales, ¿sí? No explicadas sobre totales tengo la proporción de desviaciones no explicadas. Entonces, 1 menos la proporción no explicada me va a dar el r cuadrado, que es la proporción de y explicada, ¿sí? La sí explicada. Entonces, lo que decíamos ahora es que otra forma de calcular el r cuadrado es sumatoria de cuadrados explicados por el modelo dividido suma de cuadrados totales, ¿sí? Lo que tengo acá es la proporción justamente de los explicados, de las variaciones explicadas. Entonces, son dos formas de calcular el r cuadrado, ¿sí? Suma de cuadrados explicados sobre suma de cuadrados totales, o 1 menos suma de cuadrados no explicados sobre suma de cuadrados totales, ¿sí? Son dos formas de calcularlo que nos van a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Podemos elegir según los datos que tengamos. Entonces, en resumen, el r cuadrado es un coeficiente que mide la proporción de la variación total de una variable dependiente que está explicada por la variación de la otra variable independiente. Entonces, si yo tengo un r cuadrado de 0,81, ¿sí?, que las variaciones de x explican el 81% de las variaciones de y, ¿sí? Ahora, si tuviera un r cuadrado de 0,24, entonces las variaciones de x explicarían solamente un 24% de las variaciones de y, ¿sí? Bastante bajo. Entonces podríamos suponer que no hay mucha correlación lineal entre estas dos variables, ¿sí? Entonces, quizás la variable que yo elegí para modelar el comportamiento de y, ¿sí?, la x que yo elegí para modelar el comportamiento de y quizás no tiene mucho que ver con el comportamiento de y o no tienen una relación lineal, ¿sí? Quizás se comportan de otra forma que no sea lineal. Bueno, acá tenemos el ejemplo que vimos en la primera clase, ¿sí? La relación entre ganancias y publicidad. El r cuadrado de este ejercicio daba 0,7324. Es considerablemente alto, por lo que podríamos decir que hay una fuerte correlación lineal entre estas dos variables. Entre la publicidad y las ganancias de la empresa. O podríamos decir también que las variaciones de la publicidad, sí, que las variaciones de inversión en publicidad explican el 73% de las variaciones de las ganancias. Bueno, ¿cuáles son las limitaciones del r cuadrado, no? ¿Cuáles son los problemas con su utilización? Bueno,
Una de las cosas es lo que estuvimos hablando ya, ¿no? Lo que repetí como 5 veces. Que es que el R cuadrado solo mide la fuerza de la relación lineal entre dos variables. Por ejemplo, si tuviéramos muchos puntos de x, y todos cayeran en una circunferencia, ¿sí? En algo parecido a un círculo, aunque estén dispersos aleatoriamente, habría una relación entre esos puntos, ¿sí? Porque están todos dentro del mismo círculo. Pero, en ese caso, si nosotros calculáramos el R cuadrado, nos daría un resultado bastante cerca de cero. Porque los puntos no tienen una relación lineal entre ellos, ¿sí? Es una relación no lineal, que no significa que no tengan relación, ¿sí? Entonces el R cuadrado nos sirve solo para determinar la fuerza de relación lineal entre dos variables. Si esas variables no fueran lineales, no nos estaría sirviendo. Y lo segundo es que no me dice nada tampoco si el modelo que elegí, ¿sí?, es bueno o malo. ¿Por qué? Porque no penaliza la inclusión de variables explicativas no significativas, ¿sí? De variables independientes explicativas no significativas. ¿A qué me refiero con no significativas? Que no tengan relación, que tengan poca relación con la variable explicada. Si yo a un modelo, ¿sí? Por ejemplo, no. Por ejemplo, si yo intento modelar, no sé, lo que vimos la clase pasada, los costos generales de una empresa según sus unidades producidas, según lo que produzco, la cantidad de insumos que uso y bueno, los gastos generales en total, ¿no? Bueno, eso tiene sentido. Ahora, si a ese modelo yo le agrego más variables explicativas que no tengan mucha, que tengan poca relación o que no tengan relación incluso con los gastos, por ejemplo, si a ese modelo yo le agrego lo que vendí, en los gastos generales eso no me va a influir. En el beneficio, sí, bueno, ingresos menos costos, ¿no? Pero en los costos, en los gastos generales, no me va a influir. O si le agrego cosas como, no sé, otras variables que no tengan nada que ver, no tengan relación con los gastos, eso el R cuadrado no lo penaliza, no penaliza inclusión de varias variables que no tengan significación con la variable dependiente. Si yo agrego a ese modelo de gastos 5 variables más que no tengan mucha relación, igual quizás el R cuadrado me pueda llegar a dar más alto. Siendo que las variables explicativas no tienen relación con la variable explicada, ¿sí? Entonces, nada, no nos dice mucho sobre lo bueno o malo que es el modelo. O sea, tener un R cuadrado alto y capaz que no necesariamente significa que el modelo sea bueno, y tener un R cuadrado bajo no significa que el modelo que armé es malo. Bien, vamos con el coeficiente de correlación, ¿sí? El coeficiente de correlación es la segunda medida que podemos usar para describir qué tan bien explica una variable a la otra o qué tan asociadas están linealmente. Y no solo eso, sino que el signo de ρ nos indica la dirección de la relación entre las dos variables. O sea, si la relación de las dos variables, en el caso de que haya una, es directa o indirecta, ¿sí? Y una cosa no menor es que el coeficiente de determinación, ¿sí?, es igual al cuadrado del coeficiente de regresión, ¿sí? O sea, lo mismo para el revés. El coeficiente de correlación al cuadrado es igual al coeficiente de determinación. Bien. Recién dijimos que el signo de ρ, ¿sí?, negativo o positivo, nos indica la relación que tienen las variables, ¿sí? Si la relación, en el caso de que haya una, es positiva, ¿sí?, o sea que la de relación sea directa; si es negativa, o sea que es indirecta; o que no haya correlación. Por ejemplo, si yo calculo el coeficiente de correlación, me da un número positivo, quiere decir que la variación, ¿sí?, en aumento de una de las variables genera
una variación en aumento de la variable dependiente. Es el caso típico, por ejemplo, de la oferta, ¿no? De la curva de oferta. A mayor precio, ¿sí? Yo voy a querer ofrecer más, yo voy a estar dispuesto a ofrecer más cantidad de producto, ¿no? Entonces, a medida que una de las variables va aumentando, la otra también aumenta en cierta proporción, ¿no? Es decir, que aumentan o disminuyen juntos. Entonces, la correlación positiva indica una relación directa entre variables. Uno sube y el otro también, ¿sí? Quizás no en proporciones iguales, pero suben ambos o bajan ambos. Si yo calculo el coeficiente de correlación, ¿sí? Si yo calculo ρ y me da un número negativo, ¿sí? Quiere decir que la correlación es negativa, ¿sí? Es el también, no estoy muy creativa hoy, pero el ejemplo de la demanda, ¿sí? A mayor precio, menos demanda, ¿sí? Es una relación inversa. Cuando uno aumenta, el otro baja, y cuando uno baja, el otro aumenta. Ahora, si yo calculara el coeficiente de correlación y me diera 0, ¿sí? Lo que quiere decir es que directamente no hay relación entre las variables, ¿sí? No hay conexión en el comportamiento de una con la otra. O sea, en el sentido que cambia uno, no está acompañado por un cambio de la otra variable. Si cambia una variable, no está acompañado por el cambio de otra variable, ¿sí? O por lo menos ese cambio no está conectado. Bien, al principio les dije que ρ, el coeficiente de correlación, me dice algo también acerca de la fuerza, ¿sí? O el nivel de asociación que tienen las variables. ρ es un coeficiente que está entre 1 y menos 1, ¿sí? Si me da un valor negativo, dijimos que la relación es indirecta entre las variables, ¿sí? Uno aumenta y el otro baja. O uno baja y el otro aumenta. Si la relación es positiva, es una relación directa. Si uno sube, el otro sube también, y si uno baja, el otro baja también. Y ahora si es 0, no tiene relación. Mientras mayor valor absoluto tenga el ρ, ¿sí? O sea, el módulo de ρ, mientras más alto sea el módulo de ρ, mayor es la asociación entre las variables, ¿sí? Fíjense, acá tenemos ejemplos de varios valores de ρ, ¿sí? Y nos muestra la dispersión de datos, ¿sí? Estos son los puntitos de nuestros gráficos de dispersión, ¿no? Si ρ vale 1, ¿sí? No hay dispersión de datos y caen todos sobre nuestra recta de regresión, ¿sí? Y si da 1 positivo, quiere decir además que la relación entre las dos variables es directa, o sea que cuando uno sube, el otro también sube. A medida que mi ρ, ¿sí? Que el valor absoluto de ρ va disminuyendo, la dispersión va siendo mayor, ¿sí? O sea que la fuerza de asociación entre las variables es más débil, se va haciendo más débil. Hay menor asociación de variables, ¿sí? Entonces, a mayor valor absoluto de ρ, o sea, mientras más grande es el módulo de ρ, menor dispersión hay entre los datos. Y a menor valor absoluto de ρ, ¿sí? Cuando se va acercando a 0, mayor dispersión hay de datos, ¿sí? Vemos que acá, en el ρ igual a 0, hay una dispersión total de datos, ¿sí? O sea que no hay correlación entre las dos variables. Lo que sí es para tener en cuenta, para no confundirnos, el valor de ρ, ¿sí? Si es negativo o positivo, nada nos dice sobre la inclinación de la recta o de su pendiente. Fíjense que todas estas rectas, ¿sí? Con diferentes pendientes, ¿sí? Unas están más inclinadas y estas más horizontal, todas tienen un ρ igual a 1, ¿sí? Donde hay una relación directa, pero fíjense que nada me dice, que el ρ nada me dice sobre la pendiente.
porque los ρ en este caso son todos iguales, pero las pendientes de estas rectas difieren, ¿sí? Y acá lo mismo, estas rectas tienen distintas pendientes, ¿sí? Todas con relación indirecta de las variables, pero el ρ es el mismo. Y también tenemos el mismo problema que con el coeficiente de determinación. Si ρ me da 0, ¿sí? Quiere decir que no existe correlación entre las variables lineal, ¿sí? No hay correlación lineal entre las variables, pero podría haber una correlación entre las variables y que su relación no sea lineal, ¿sí? Acá tenemos distintos gráficos, ¿sí? de datos, donde ρ es 0, donde no hay relación lineal, pero claramente vemos que hay una relación entre las variables, se comportan de una forma relacionadas la una con la otra. Entonces con el ρ tenemos que tener la misma precaución que con el coeficiente de determinación. Y es que no haya correlación lineal no significa que no haya correlación entre las variables. Entonces, el ρ mide, dijimos, la intensidad y la dirección de la relación lineal entre dos variables, ¿sí? Si es indirecta o directa. No mide el ángulo de la recta, ¿sí? No mide la pendiente del beta 1, que es esto que dijimos recién. Solo mide relaciones lineales, ¿sí? O sea que si me dé 0 no significa que no haya correlación, sino que quizás haya correlación, pero no sea lineal. ρ siempre es un número entre -1 y 1, ¿sí? Esto que les decía recién. El valor máximo que puede tomar es 1 y el valor mínimo que puede tomar es -1. Si el día de mañana están haciendo un ejercicio y el ρ les da arriba de 1 o menor a 1, bueno, fíjense. Bueno, y esto que dijimos de las relaciones si son directas o indirectas. Si el ρ es mayor a 0, ¿sí? Si es positivo, entonces la relación es directa. Si uno crece, el otro crece también. Y si el ρ es negativo, ¿sí? Menor a 0, entonces la relación es inversa en las dos variables, ¿sí? Si uno crece, el otro decrece. Entonces, tenemos dos formas de estudiar la relación entre dos variables. Vimos análisis de regresión y análisis de correlación. El análisis de regresión describe la relación numérica entre dos variables. Y el análisis de correlación mide el grado de asociación entre las dos variables, ¿sí? ¿Qué tanto están relacionadas la una con la otra? Y para cerrar, otra cuestión importante de la correlación, ¿sí? Es que no la tenemos que usar como una herramienta principal para estudiar causalidad, ¿sí? La correlación no implica causalidad, ¿sí? La correlación nos ayuda para darme una idea de qué tan relacionadas están una variable con la otra, pero no me dice nada de cuál es la variable que influencia a la otra, ¿sí? No me dice si X influencia a Y o si es al revés, que Y influencia a X. Me dice nada más si están relacionadas y en qué nivel. Si quisiéramos concluir que una variable es causa de la otra, necesitaríamos más evidencia y de otro tipo, ya que detrás de un análisis de correlación puede en realidad haber una relación sin fundamento teórico, o sea, puede que no haya conexión lógica entre dos variables, pero el análisis podría implicar que sí la hay debido a un tercer factor que no se está teniendo en cuenta en el modelo. Entonces, en la clase de hoy vimos análisis de correlación, ¿sí? Todavía no entramos en la práctica ni comenzamos a hacer nada con estos coeficientes que vimos y no empezamos a hacer nada con los coeficientes que vimos. Simplemente nos dimos un pantallazo de la teoría y para la clase que viene, con la clase de hoy y el capítulo 12 de Levin y Rubin, podemos empezar a meternos en lo que es inferencia y empezar a tocar un poco más el tema del ρ y el r cuadrado.
Bueno, espero no haberlos abombado con información, que haya quedado claro. Si hay algo que no quedó claro, podemos organizar un vivo por Skype o nada, alguna otra herramienta que nos dé la facultad o me mandan al mail o lo que necesiten. Seguimos la clase que viene con tema nuevo.